Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles. Qué bueno es que podamos estar hoy reunidos, o que podamos estar hoy conectados también y que podamos hablar de algo que nos apasiona, de algo que nos encanta y que a mí a título personal me apasiona muchísimo y es la Biblia. Y en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia y aunque leemos la Biblia todo el año y aunque todos los meses y todos los días son importantes, en este mes queremos o hemos tomado la decisión de poder transmitir esa pasión que tenemos aún más con todas las personas que nos ven. Así que hoy es un gusto que usted esté conectado con nosotros. Ojalá que pueda compartir esa transmisión con otros y que se pueda quedar hasta el final porque tenemos algunas sorpresas, así que usted no se lo puede perder. Hoy tenemos el tema construyendo buenos hábitos con respecto a la Biblia. Pues vamos a estar hablando de cómo hacer devocionales, vamos a conversar acerca de qué debería leer un nuevo creyente o tal vez los que estamos un poquito más adentrados, ¿verdad? Los que tenemos un poquito más de tiempo, qué podríamos hacer para que la lectura y el estudio de la palabra se vuelva un hábito en nosotros, se vuelva una pasión y podamos estar más cerca de nuestro Señor. Así que le invitamos a usted a que se conecte, a que se quede hasta el final y quisiera presentarles a ustedes el día de hoy a la persona que va a estar a cargo. Yo sé que usted la conoce, tiene multitud de virtudes que el Señor le ha dado y hoy yo sé que nos va a enseñar muchísimo en cuanto a construir buenos hábitos. Buenas noches, Tefita, ella es Stephanie Mendoza, nosotros la conocemos como Tefita, entonces ojalá que usted pueda estar en este ratito conectados, pueda hacer notas, pueda agregar todo lo que usted vea necesario y lo más importante, todos podamos llevarlo a la práctica. Muy buenas noches a todos y quédense con nosotros. Muchas gracias Anita por esa presentación tan bonita. Bueno, vamos a empezar el día de hoy dando gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos da de aprender todos los días. Bueno, hoy vamos a hablar del tema construyamos nuevos hábitos, ¿verdad? Sabemos que estamos en el mes de la Biblia y es importante aprender cada día más, porque nosotros aprendiendo el Señor nos brinda muchas oportunidades, ¿verdad? Para servir, para nuestra vida personal y muchas cosas más. Así que te invito que si tienes ahí donde anotar, que tengas una libreta, un lapicero a mano, que vamos a empezar y quiero empezar compartiendo, ¿verdad? Vamos a empezar a construyamos nuevos hábitos. Así que si estás ahí atento para que puedas anotar, ahí vamos a empezar. Pero primero quiero empezar diciéndote, ¿qué es la Biblia? ¿Verdad? Necesito que aprendamos primero qué es la Biblia. Dice, ¿verdad? Que la Biblia es un libro de historia, ciencia y poesía humana, pero aún más importante que eso, es una historia de amor que revela el corazón de Dios por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? En eso estamos de acuerdo todos. La Biblia es inspirada por Dios. Yo quisiera darte qué es la Biblia, ¿verdad? Como te estaba diciendo, y que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia da dirección, la Biblia enseña y la Biblia da esperanza. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Fue escrita, ¿por qué es inspirada por Dios? Fue escrita por personas bajo la inspiración de Dios. En otras palabras, Dios usó a las personalidades y características de cada uno de los autores bíblicos para traer su palabra. O sea, la palabra es inspirada por Dios, ¿ok? También dice que la Biblia nos enseña para construir la maqueta de un modelo de avión debemos seguir las instrucciones. Solo así el producto final se verá como en la fotografía de la caja. De la misma manera, necesitamos nosotros seguir el manual de instrucciones que tenemos, que es la Biblia. Solamente entonces nuestra vida reflejará a Jesucristo. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, la Biblia da dirección. Sí, la Biblia da dirección. Para encontrar el camino en la oscuridad, es necesaria una lámpara.
Solo así podemos ver claramente y no tropezar y evitar el tropiezo. El salmista describió a la palabra de Dios como lámpara mis pies y lumbrera mi camino. Mientras permitamos que la Biblia guíe nuestra vida, evitaremos tropezar y caer. Si quieres ser sabio, lee la Biblia. Si quieres estar seguro, cree en la Biblia. Si quieres estar bien, obedece la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Ok? Decía ayer el invitado especial que da esperanza. Claro que sí, da esperanza. Fue escrita para nuestra enseñanza. La Biblia fue escrita para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Romanos 15:4 te invito a que lo leas. Hallamos esperanza al aprender de Dios, de sus caminos y de sus planes. Eso es importante que lo sepamos para nuestra vida. Cuando descubrimos las promesas de Dios, reconocemos vivir, es más, simplemente existir. Descubrimos que hay más allá de esta vida a través de la Biblia. Obtenemos esperanza, aliento, consuelo, fuerza, sabiduría y mucho más. Lo mejor de todo es que entendamos cómo conocer a Dios personalmente. Así que si estás ahí escuchando, te invito realmente a que estés anotando todo esto, porque al final vas a tener un premio. Así que quiero que estés anotando ahí y que sepas que la vida es inspirada por Dios, nos enseña, da dirección y da esperanza. Ahora también, ¿por qué estudiar la Biblia? No sé si muchas veces te has preguntado o en algún momento te preguntaste por qué estudiar la vida. Perdón, la Biblia. Bueno, yo me he hecho esa pregunta. Al principio yo me hacía mucho esa pregunta, ¿por qué voy a estudiar la Biblia? Si yo sé lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenía el conocimiento, no tenía la sabiduría del por qué tenía que estudiar la Biblia. Bueno, como número uno, quiero decirte que la Biblia, ¿por qué estudiar? Es esencial para el crecimiento espiritual. Ya sea que estás empezando en los caminos de Dios, ¿verdad? O ya estás sirviendo en la iglesia, si ya eres un líder, si ya eres una persona que por muchos años ha visitado la congregación, ha aceptado a Jesús en su corazón, pero no tienes el hábito de estudiar la Biblia, pues bueno, como número uno quiero decirte que es esencial para el crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así que por medio de ella crecerán en su salvación. Este pasaje nos enseña a que uno de los propósitos de la Biblia es el crecimiento espiritual, así como un niño requiere de alimento para sustentar su vida física y poder crecer. La Biblia es el alimento que Dios nos ha dado para poder sustentarnos espiritualmente y crecer en él. Así que como número uno tienes que apuntar ahí, ¿por qué estudiar la Biblia? Bueno, es esencial para el crecimiento espiritual, ¿ok? Y como número dos, dice que es esencial para la madurez espiritual, ¿ok? El número uno es para el crecimiento espiritual y el número dos es para la madurez espiritual. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, del 13 al 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿ok? Entonces, el escritor de Hebreo aquí nos está enseñando que la Biblia es esencial para alcanzar la madurez espiritual que identifica como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La madurez no se trata de cuánto sabemos de la Biblia, sino de cuánto obedecemos. ¿Ok? La Biblia nos enseña realmente a poder obedecer. Yo no sé si a usted que
que está ahí escuchando al principio, cuando usted aceptó a Jesús en su corazón y empezó a escuchar de la Biblia y todo, usted poco a poco, cuando iba leyendo, se iba dando cuenta de cuánto desobediente era usted. Bueno, a mí en mi caso me pasó mucho. Yo leía y yo decía, wow, qué desobediente que soy. Y aún así sigo siendo desobediente en algunas cosas, pero poco a poco he ido aprendiendo a ser obediente. ¿Por qué? Porque al estudiar la Biblia, como segundo punto, lo esencial es que podemos alcanzar una madurez espiritual. Y claro, todos los días aprendemos, todos los días. Y como número 3, es esencial para lograr la eficiencia espiritual. ¿Ok? Dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, yo sé que muchos hemos escuchado este versículo, pero lo vamos a decir. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo afirma que la Biblia es útil para toda la vida. Aquí dice que la Biblia es útil para toda la vida. Es útil para enseñarnos a pensar correctamente. Es útil para señalar nuestros errores. Es útil para corregir lo que está mal en nuestra vida. Es útil para instruirnos acerca de la voluntad de Dios. El propósito de la Biblia es equipar a los creyentes para vivir para Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, por eso dejó su palabra, porque Dios quiere equipar a los creyentes para vivir para Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Eso es lo que quiere Dios principalmente. Es el propósito de poder estudiar la Biblia. Entonces, como sabemos, si tienen ahí, están apuntando por qué es importante estudiar la Biblia. Primero, es esencial para el crecimiento espiritual. Como dice primera de Pedro 2:2, como número 2, es esencial para la madurez espiritual. Y pueden escribir ahí Hebreos 5 del 13 al 14. Y también como número 3, es esencial para lograr la eficiencia espiritual. Y eso lo podemos encontrar también en la palabra, como dice 2 Timoteo 3 del 16 al 17. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con otra pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? No sé si te has hecho esta pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Sí, claramente que sí. Dice que la Biblia es unidad. ¿Ok? Dice aquí que la Biblia es unidad. ¿Cómo? La Biblia es unidad. Sí. La Biblia presenta una unidad única. Pues es un compilado, está conformado por 66 libros, ¿verdad? Escrito alrededor y al periodo de 1600 años. Leí en un libro, ¿verdad? Y dice que su relación con la humanidad y el plan de redención, cada libro, cada sesión, cada párrafo, cada versículo, desarrollan, expanden y se relacionan con la historia de la salvación. Qué lindo. ¿Podemos confiar en la Biblia? Claro que sí. Dice aquí también que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia se presenta a sí mismo como la verdad, disculpen, revelada de Dios. La palabra revelación significa descubrir como el acto de quitar una cortina y dejar ver lo que hay detrás. En las Escrituras, Dios ha revelado cosas. Dios ha revelado cosas de sí mismo que no se podrían conocer de otra manera, por decirlo así. Dios ha quitado el velo para que lo podamos conocer. Eso ha hecho Dios. Por eso la Biblia es revelación de Dios. Dios revela progresivamente a través de cada libro de las Escrituras, de manera que solo a través de la unidad de la Biblia podemos conocer qué nos ha querido mostrar. Eso es lo que es la Biblia. Por eso debemos de confiar en la Biblia, porque es la revelación de Dios. Dice, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, los declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces, ¿podemos confiar en la Biblia? Claro que podemos confiar en la Biblia. Dice aquí, dice, y en Lucas 24 al 27 dice así, para que ustedes siempre lo tengan ahí claro, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ok? La Biblia, como se los dije anteriormente, es inspirada por Dios. Eso lo tenemos que tener claro. La Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, de tal modo que cuando la Biblia habla, Dios habla, ¿ok? Cuando usted abre su Biblia, usted diga, aquí Dios me está hablando, porque Dios te está hablando. En el momento que lees algo, es porque Dios te está hablando. En el momento cuando la Biblia habla, Dios habla. Esa es una buena descripción de la inspiración. La palabra inspirados describe a un barco moviéndose bajo la influencia de un fuerte viento. De esta misma manera, Dios es el origen de las escrituras y quien movió los autores humanos, porque fueron autores, personas como usted y como yo, que Dios utilizó a través de sus personalidades, su cultura y su contexto a registrar su revelación por escrito, sin lugar a dudas, sus personalidades. Dios los utilizó a ellos porque la Biblia fue escrita inspirada por Dios. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué lindo, qué lindo. Eso está en 2 de Pedro, de 1, 20 al 21. Dice, la Biblia es inerrante. Para que la Biblia sea autoritaria, debe ser verdadera. La inerrancia implica que tenemos una Biblia confiable. Nosotros tenemos una Biblia confiable. Recuerden esto, nuestra Biblia es confiable. Dice, completamente veraz en todo lo que nos enseña cuanto su mensaje, propósito y contexto. Dice, el mayor testigo de la veracidad de la escritura es el Señor, es Jesucristo. Es inerrante, no significa que tomemos cada frase con un sentido rígido literal, porque no. Debemos tomar en cuenta que la Biblia se escribió en distintos estilos literarios, como la narrativa, poesía, discurso, etc. El mensaje de la Biblia es veraz en todo lo que enseña, interpretada correctamente su contexto. Dice la palabra del Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Entonces, si tenemos alguna duda, que si podemos confiar en la Biblia, pues estamos mal. Tenemos que creer en la Biblia porque ahí está la instrucción de cómo debemos de vivir. Ahí sale todo, qué debemos hacer. ¿Ok? Dice. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder estudiar la Biblia? ¿Qué necesitamos nosotros para poder estudiar la Biblia? No sé si ustedes se han preguntado eso en alguna ocasión. Bueno, dice que necesitamos esfuerzo, necesitamos apertura a Dios, necesitamos apertura al cambio y necesitamos el valor de la observación. Bueno, como número uno, ¿qué necesitamos para estudiar la Biblia? Para que lo apunten por ahí, necesitamos esfuerzo. Se necesita mucho esfuerzo. No importa dónde usted esté,
no importa donde usted vaya, si usted está trabajando, si usted es ama de casa, si usted tiene muchos hijos o si usted es una jovencita, un jovencito que pasa estudiando mucho en su universidad por su carrera, o es una persona que solamente trabaja día y noche, se esfuerza mucho por trabajar, sabemos que cuando hacemos ese tipo de cosas nos esforzamos mucho. Pues bueno, para poder estudiar la Biblia necesitamos esfuerzo. ¿Ok? Las escrituras nos dan fruto. Las escrituras no dan fruto al que no invierte tiempo en ellas. Como cualquier otra disciplina en la vida, como cuando nosotras las mujeres, o incluso he visto muchos hombres también, para no decir que solo las mujeres, queremos adelgazar y que empezamos una semana y ya después no, porque no nos esforzamos lo suficiente y no pudimos bajar de peso, ¿verdad? Ese es un típico ejemplo en todo lado. ¿Ok? Esto mismo pasa. Necesitamos un esfuerzo para poder entender las escrituras, como cualquier otra disciplina. Porque recordemos que esto no va a dar frutos si no nos esforzamos, si no invertimos tiempo en ellas. El estudio bíblico retribuye en proporción al esfuerzo invertido. Cuando mayor sea el esfuerzo, mayor es la ganancia. Así que eso aprendámoslo bien. Cuando es mayor el esfuerzo, es mucho mayor la ganancia. El esfuerzo es poner dedicación, empeño, paciencia y energía para lograr un objetivo. Así como cuando usted quiere adquirir algo, así cuando usted quiere comprarse una casa, así inclusive cuando usted quiere comprarse una blusa, un pantalón, usted ya tiene todo un plan para poder hacerlo. Y necesita un esfuerzo para ahorrar, necesita muchas cosas, pues es lo mismo al estudiar la Biblia. Así que estudiar la Biblia debe ser prioridad en nuestra vida. Si esperamos al momento que tengamos tiempo, nunca lo haremos. Porque sinceramente, si vamos a esperar que tengamos tiempo, no lo vamos a hacer. Porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno pasa muy ocupado, uno dice, ay, no tengo tiempo para tal cosa, no tengo tiempo. Pero el tiempo se puede sacar. Uno tiene que ser intencional en eso, que por cierto lo vamos a ver más adelante. Pero para seguir con este tema, estudiar la Biblia es similar a una persona que recibe como un regalo una mina de oro. La riqueza es suya, pero no podría disfrutarla a menos que se esfuerce por extraer de la mina, ¿verdad? Mucha gente tiene muchas cosas, pero no reciben tanta ganancia. ¿Por qué? Porque no trabajan en ellas, no se esfuerzan en ellas y la tienen ahí. Es lo mismo. Dice, bueno, como número 2, apertura a Dios. ¿Cómo apertura a Dios? Dice, estudiar la Biblia no es un fin en sí mismo, sino es el propósito definitivo, es conocer a Dios. Todos deseamos las bendiciones y el favor de Dios, ¿cierto? Todos deseamos eso. Que se mencionan en Proverbios, que estamos atentos, velando cada día. La Biblia no es un fin en sí misma, sino es un medio para lograr el conocimiento íntimo y satisfactorio a Dios para que puedan entrar en Él, para que puedan deleitarse en su presencia, puedan saborear y conocer la dulzura interior de Dios en el centro de esos corazones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos en el culto, recuerdo hace mucho una red de jóvenes con la líder Gaby, ¿verdad? Cuando ella estaba de líder de jóvenes, es tan lindo sentir la presencia del Señor. Recuerdo que ese día yo me puse a leer, ¿verdad? La escritura y mientras leía, yo le decía a Dios, obviamente Dios me estaba hablando. Sentí que era el momento justo y cuando llegamos a la administración en la noche en la red de jóvenes, ese pasaje bíblico se me, así frente a mis ojos, yo lloraba y podía sentir la presencia del Señor. Esa presencia, como se describe, es una dulzura interior, es algo tan lindo, tan maravilloso, es algo que no se puede explicar. Es algo personal entre el Señor y usted, es algo tan bonito y eso fue gracias a la lectura, a poder leer la palabra del Señor, porque cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, pues
pues lo conocemos más a Él, podemos tener una mejor relación con Él y se pueda sentir la presencia del Señor. Yo no sé si hay jóvenes ahí o personas, inclusive adultas mayores, que se han preguntado muchas veces qué se siente sentir la presencia del Señor, valga la redundancia. Muchas veces me han preguntado eso, ¿qué es eso que usted siente? Es algo tan maravilloso, es algo tan inexplicable que solamente usted puede experimentar. Yo puedo decirle, pero usted lo tiene que experimentar, sentir la presencia del Señor, y eso es a través de leyendo la Escritura, porque usted empieza a conocer más al Señor. Dice la palabra en Proverbios 8, del 34 al 35. Bienaventurado el hombre que me escucha. Vamos a tener aquí la Biblia. Se me olvida. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis piernas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y el que alcanzará el favor de Jehová. ¿Ok? Entonces es importante siempre tener una apertura a Dios. Ahora dice como número 3, apertura al cambio. ¿Ok? El propósito principal de la Biblia no es obtener información, sino la transformación, ¿verdad? Porque de nada nos sirve tener mucha información si no tenemos una transformación en nuestra vida. Tiene que haber una transformación en nuestra vida. El cambio de la vida debe ser uno de los resultados del estudio bíblico. ¿Ok? Así que anoten por ahí que tengo que tener una apertura al cambio. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser mi testimonio que yo leo? Pues mi apertura al cambio. Yo tengo que ser una persona que cambie mi vida totalmente. Dejar esos hábitos que no me sirven, dejar esas malas mañas que tenemos tal vez por mucho tiempo y quitarlos definitivamente. El corazón humano a nada se resiste tanto como el cambio, porque nos resistimos mucho al cambio, no queremos el cambio. Pero el crecimiento espiritual está enfocado y comprometido con la transformación de la persona. La cita de Romanos 8:29 expresa muy bien que Dios quiere que conformemos a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, hacernos como Cristo, estar dispuestos a permitirle a Dios que transforme nuestro carácter, nuestra conducta con su verdad. Yo no sé usted ahí qué quiere cambiar en su vida, pero déjeme decirle que la Biblia, al menos que usted vaya leyendo la Biblia, usted va a tener un cambio. Usted va a tener un cambio y va a ser visto por todos. Va a ser visto por todos. Porque de nada nos sirve tener mucha información, mucho conocimiento si no tenemos un cambio. ¿Ok? Como dice en la palabra del Señor en Romanos, como les decía, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos humanos, ¿ok? Hermanos, perdón, humanos no, hermanos. También tenemos como número 4 el valor de la observación. El primer paso en el estudio bíblico es la observación, donde preguntamos, donde respondemos a la interrogante que estoy viendo. Hay una gran diferencia entre solo ver y en aprender, observar y todo. Dice, le he enseñado a hombres y a mujeres a observar. ¿Qué hace una persona con siendo un mejor estudiante de la Biblia? Aprender, observar y meditar, ¿ok? También dice, vamos a ver la siguiente filmina que dice, aprendamos a leer, ¿ok? Vamos a aprender a leer la Biblia. Hay muchas cosas que a mí me pasaba también. Yo leo a veces muy rápido y a mí me decían, deténgase, respire. Y yo, bueno, ¿verdad? Porque a mí soy muy acelerada, yo quiero las cosas ya, todo ya, no me gusta mucho esperar. Soy muy impaciente en algunas cosas. Y así era para leer. Entonces yo decía, pero no entiendo, decía yo, no entiendo. Y era porque no sabía leer realmente, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a leer. Dice que tenemos que leer atentamente. Leer atentamente. ¿Cómo leer atentamente? Pues sí, leer atentamente. Dice que leer atentamente como número 1 es una de las razones
por las que no podemos nos podemos sentir frustrados en el estudio bíblico. Es porque no hemos aprendido a leer bien la Biblia correctamente. ¿Por qué? Porque somos parte de una cultura visual como la televisión, ahora el celular, muchas cosas, ¿verdad? Más que una cultura de lectura. Más que una cultura de lectura. Sinceramente, a mí antes me costaba mucho leer por lo mismo, porque yo leía tan rápido que yo lo quería leer ya y pues me di cuenta al tiempo que así no era como yo quería. La Biblia es un libro, lo que implica que debe ser leído para ser comprendido y apreciado. Debemos recuperar la destreza de los lectores si queremos llegar a ser estudiantes de la Biblia. Si cuando leemos no entendemos, realmente no estamos leyendo con atención, que era lo que me pasaba a mí, que yo leía y no entendía, entonces no estaba poniendo atención. Así que para comprender el mensaje de la Biblia y lo que Dios quiere mostrarnos, necesitamos aprender a leer con atención. Entonces hay que leer atentamente. Así que escríbalo por ahí, leer atentamente. Dice también como número 2, lea pensativamente. Pensativamente. El primer paso en la observación requiere que usted asuma el papel del investigador. Usted cuando lea, investigue todo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué busca? Pistas, el significado del texto. La Biblia debe ser leída para ser entendida. Pero existe más de una forma de leerla. Leer pensativamente es una de estas formas que involucra una disciplina mental, como quien encuentra un tesoro, invierte todo su esfuerzo en obtener una riqueza. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de unos jueguillos que hay en el celular, ¿verdad? De pensar mucho. Me gusta mucho porque es de pensar y me cuesta, no es que lo hago rápido, pero de tanto pensar lo logro. Entonces, así mismo es con la Biblia, por eso hay que leerlo pensativamente. Para leer pensativamente, debo rodear el texto de preguntas, como por ejemplo, ¿de qué se trata esta historia? ¿Quiénes son los personajes involucrados? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo resolvió? ¿Por qué esta historia está aquí? ¿Cómo se conecta este libro? ¿Cuáles son los temas que aborda este pasaje? ¿Hay situaciones similares el día de hoy? Estas preguntas más nos mantendrían involucrados en una lectura más profunda de la Biblia. Como les digo, esos juegos que yo juego, valga la redundancia, yo me hago muchas de estas preguntas y digo, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cómo lo resuelvo? Y entonces pienso en muchas cosas, algunas cosas definitivamente no logro terminar el juego, pero insisto, y he pasado algunas etapas del juego, pero no todas, porque me cuesta, tengo que pensar más. Entonces, tenemos que pensar, leer pensativamente. Como 3, lea repetidamente, o sea, volver a leer lo mismo. Para comprender la Biblia y su mensaje es necesario estar constante leyéndola y meditando en ella. Puedes leerla una y otra vez y continuar aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Yo he leído un pasaje 10 veces y las 10 veces he descubierto cosas diferentes, por decir un ejemplo. Y me ha pasado en muchas ocasiones, tal vez no 10 veces, pero sí, dependiendo, yo he escuchado personas que me dicen, yo he leído un texto y me ha hablado de diferentes maneras, como 15 veces, y yo, de verdad, wow, y es porque leen repetidamente y leen con calma y es necesario hacer esto. Hay algunas sugerencias de un profesor que se apellida Hendricks, me cuesta pronunciarlo, para ayudar a este proceso, para leer repetidamente. Él dice que hay que leer un libro completo de una sentada, comience al inicio del libro, lea la Biblia en diferentes versiones, escucha la Biblia en audio y en otro formato, lea la Biblia en voz alta, establezca un horario para la lectura bíblica. Yo prácticamente puedo estudiar un poco más de la Biblia cuando leo en voz alta. A mí me encanta leer en voz alta y cuando me toca dar una enseñanza y estoy practicando, leo en voz alta, me escucho, me grabo para
ver si me aprendí las cosas. Y es lo mismo, tenemos que nosotros leer en voz alta, ¿verdad? Y leer en diferentes versiones, ¿verdad? Se facilita muchas cosas. Ahora dice que tenemos de leer pacientemente. Vivimos en una sociedad instantánea en lo que deseamos obtener todo al instante, como les decía anteriormente en mi caso, y con el menor esfuerzo. Así que cuando estudiamos la Biblia buscamos resultados instantáneos y sin esfuerzo, pero el fruto de la palabra requiere tiempo para madurar, ¿ok? Así que tenemos que leer pacientemente. Trabaje con el libro durante el mes en un buen tiempo apropiado, con un libro, y sea paciente para que tenga los mejores resultados, ¿ok? También dice que nosotros tenemos que leer, me corrí una más, selectivamente. Sí, nosotros tenemos que leer, disculpen, selectivamente. Selectivamente nos permite profundizar en la lectura bíblica al enfocarnos en 6 preguntas de investigación. Yo no sé, bueno, si están en clases en la universidad o están en el colegio o inclusive en el trabajo, en lo que sea que trabajen, siempre hay jefes que nos hacen preguntas, ¿verdad? De investigación. ¿Quién? Esta pregunta es una. ¿Quién? Esta pregunta busca identificar quiénes son las personas de las que habla el pasaje bíblico, pero también identifica que se dedica al respecto de ellos. Por ejemplo, mi jefe puede decirme, Tatiana, Stephanie, ¿quién hizo tal cosa? Entonces yo tengo que investigar quién fue, ¿ok? Y también la otra pregunta que es, ¿qué está sucediendo en el texto? ¿Qué está tratando de comunicar el autor? Por ejemplo, cuando mi jefe me dice a mí, ¿quién fue? Ok, ya le digo, fue Julanita. Entonces me va a preguntar, ¿y qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Entonces, ahí es donde yo voy a buscar qué está sucediendo cuando leo el texto, ¿verdad? ¿Qué está tratando de comunicarme mi compañera? Entonces ya es una investigación. Entonces ahora mi jefe me pregunta, ¿dónde? Ok, entonces yo ya le tengo que, ¿dónde es la localización, verdad? En el lugar que ocurre la historia, ¿dónde son los personajes, los mapas que tienen en la Biblia, verdad? Puede ser de mucha ayuda, pero nosotros cuando leemos algo tenemos que preguntar quién, qué, dónde, cuándo, por qué, y entonces qué pasó, ¿verdad? Cuando nosotros leemos tenemos que hacernos ese tipo de preguntas. Ahora dice, lee en oración, ¿verdad? Lea en oración. Tendemos a pensar que el estudio bíblico, el estudio de la Biblia y la oración son disciplinas separadas. No, pero de hecho están relacionadas. Y la oración son disciplinas separadas. La oración y la lectura son disciplinas separadas, pero de hecho están relacionadas. Es importante aprender que orar antes, durante y después de su lectura bíblica es importante. Eso lo tenemos que aprender. Que hay unos consejos cómo leer en oración, ¿verdad? Primero, comience orando porque Dios le instruya por medio de la lectura bíblica. Segundo, mientras medita en el pasaje, responde en oración. Puede ser que el pasaje le invite a orar para agradecer por algo o una petición específica, una confesión o una adoración, inclusive a recordar alguna promesa de las escrituras. Los salmos son un buen lugar donde motivar la oración por medio de la escritura bíblica. El orar durante la lectura bíblica nos mantendrá con atención, ¿ok? También dice que lea imaginativamente, meditativamente, lea intencionalmente, lea adquisitivamente, telescópicamente, ¿verdad? Que eso es cuando usted lea, imaginativamente, usted se imagina todo el panorama cuando usted está, por ejemplo, por decirte un ejemplo, los 10 leprosos, ¿verdad? Que fueron sanados por Jesús y que solamente uno se devolvió a dar gracias. Entonces yo me imagino todo el panorama cuando ellos le decían, Jesús, Jesús, ven, sálvanos, ¿verdad? Ayúdanos. Entonces yo me imagino todos esos 10 leprosos escondidos cuando Jesús iba caminando y que Jesús vino y
Mientras ellos iban a buscar al sacerdote, ellos fueron sanados. Yo me imagino todo eso. Así que debemos hacerlo igual, también leer meditativamente, intencionalmente, adquisitivamente y telescópicamente, ¿verdad? Paso por paso. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Ok? ¿Por qué es importante la interpretación? Es importante, muchas veces hay gente que no, sinceramente, no le pone mucha atención a la Biblia, no sabe de muchas cosas y dice lo que quiere. Entonces, ¿por qué conocer el significado de las palabras no es suficiente? Si en verdad queremos entender qué están diciendo, debemos conocer la cultura, cosmovisión de quienes hablan. Además, hay ciertas barreras entre la Biblia y nuestra cultura. Algunas de estas son barreras culturales, literarias y barreras de comunicación. Bueno, para hablar muy rápidamente de esas tres, la Biblia, barreras culturales. La Biblia fue escrita desde una cultura muy diferente a la nuestra, a la de hoy en día. Para apreciar correctamente su mensaje, debemos reconstruir el contexto cultural de esa época. Un diccionario, un manual bíblico, es una herramienta muy útil para esto. ¿Ok? Barreras literarias. Bueno, fue escrita en diferentes géneros literarios que deben ser comprendidos dentro de su propio contexto. No podemos leer un libro de poesía de la misma manera que una carta de Pablo. ¿Ok? Los comentarios bíblicos son una gran herramienta. Lo hay tanto por el libro de la Biblia como en el Antiguo y Nuevo Testamento en su totalidad. Ok, las barreras de comunicación, eso es muy importante. El día de hoy existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a comprender el significado de un pasaje. Por ejemplo, nos ayuda un atlas bíblico, nos ayuda a comprender la geografía, los lugares mencionados de un pasaje. Los diccionarios también nos ayudan mucho. Eso es sumamente importante, para poder comprender esto. ¿Ok? Ahora, dice, riesgos a evitar. Tenemos que evitar malinterpretar el texto, distorsionar el texto, el relativismo, el subjetivismo, confianza excesiva. De hecho, que aquí tengo, es que me cuesta pronunciarlo, por eso lo voy a leer. Dice que, bueno, esto es como para otro tema, es algo muy extenso, muy bueno, muy bonito, que todos debemos de aprender, ¿verdad? Que son la homilética y la hermenéutica. Es que me cuesta pronunciarlos, ¿verdad? Dice, las mismas son dos herramientas que las consideramos básicas, tanto en el área de predicación como en el área de la educación. La primera, que es la homilética, nos servirá para dar y expresar bien la palabra de Dios, y la segunda, para interpretar con claridad lo que estamos proclamando a los oyentes. Esto es muy importante, ¿verdad? Y esto es otro tema que me gustaría que en alguna ocasión pongan a alguien, ¿verdad? A dar estos temas, que es muy, muy importante, porque hace falta mucho de esto, ¿verdad? Entonces hay que evitar malinterpretar el texto. Una buena interpretación requiere una buena comprensión del pasaje bíblico. Es por eso que leer correctamente es fundamental en el estudio de la Biblia. Tampoco distorsionar el texto. Uno de los riesgos que debemos evitar al interpretar la Biblia es forzar un pasaje, ¿ok? No debemos de forzar un pasaje y cambiar su significado. Algunas de las razones por las que podemos vernos tentados a distorsionar un texto son para nuestra propia conveniencia. Hay muchas personas que por conveniencia propia distorsionan todo el texto y no debe ser así, y debemos de tener cuidado con eso. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como servidores, usted como nuevo creyente, usted como servidor, usted que va a la iglesia, no debemos de distorsionar el texto, ¿verdad? Pedro advirtió de personas en su época que hacían esto en las cartas de Pablo, así que debemos de tener mucho cuidado. El relativismo también. Algunas personas abordan las escrituras asumiendo que la Biblia cambia de sentido a medida que cambia el tiempo, y eso no es así. Asumen que el texto significó una cosa cuando fue escrito y que hoy el día es otra. No. La verdad de Dios es absoluta, ¿verdad?
El subjetivismo también. Muchas veces toleramos una forma, ¿verdad?, en la lectura de la Biblia que no permitiríamos en otras esferas de nuestra vida. Cuando leemos esperamos alguna especie de confirmación emocional. Ahora bien, no hay nada de malo con involucrar nuestras emociones en respuesta a lo que leemos en la Biblia, pero como hemos aprendido, el significado del texto está en el texto mismo y no en nuestra respuesta subjetiva, ¿ok? Entonces eso es importante. También algo muy sumamente importante es la confianza excesiva. Es un riesgo a evitar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que ya porque leyó un tiempito ya lo sabe todo, y eso no es así. En el estudio bíblico, así como en la Biblia, el orgullo llega antes de la caída. La confianza excesiva, ¿ok? La confianza excesiva nos puede hacer arrogantes y poco dóciles, ¿ok? Algunas de las peores abusos doctrinales ocurre cuando alguien se establece como autoridad definitiva en un texto bíblico, y eso está mal. Así que necesitamos acercarnos con humildad, ¿ok? Acercarnos con humildad o no llegaremos a alguna conclusión acerca del texto, sino con humildad debemos reconocer que no tenemos un conocimiento exhaustivo de la Biblia. Entonces, eso es muy importante que lo aprendamos. ¿Ok? Bueno, estos son otros tipos, pero dice claves de la interpretación, que está el contexto literario, contexto histórico y cultural, el contexto geográfico, contexto teológico, la comparación, la cultura. Esas son claves de la interpretación para que ustedes lo anoten por ahí. Si están apuntando, recuerden que hay un premio al final, ¿verdad? Para que estén apuntando todo esto. Y esto es un tema más a fondo que se puede estudiar uno a uno, ¿verdad? Pero eso es para en otra ocasión que se dé la oportunidad. También hay unas consultas muy importantes, ¿verdad? Y voy a decírselas en este momento rápidamente para poder llegar a hacer cómo hacer un devocional, que va a ser rápido. Ok, dice, consultas, ok, concordancia bíblica, diccionarios bíblicos, manuales bíblicos y atlas, comentarios bíblicos. Ok, muchos se han preguntado qué son una concordancia bíblica, ok. Es una especie de índice de la Biblia, contiene la lista de palabras bíblicas ordenadas alfabéticamente con referencias indicando dónde aparecen, una concordancia que nos puede ayudar a localizar un pasaje y podemos hacer un estudio de alguna palabra de la Biblia. Una concordancia exhaustiva contiene cada una de las palabras con el texto bíblico. Es muy importante. Es importante siempre estar estudiando la concordancia. Los diccionarios bíblicos proveen de una enorme cantidad de información interrelacionada con la Biblia. Acá hay ejemplos de algunos diccionarios bíblicos que están en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice que por medio de un diccionario podemos buscar palabras y términos bíblicos como Babilonia, Arca del Pacto o Lugar Santísimo. Encontraremos información, imágenes, referencias respecto al tema que buscamos. Es muy importante siempre. Es importante siempre tener un manual bíblico, ¿verdad? Casi siempre nos cuesta tener este tipo de cosas, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios, tengo esta Biblia, ¿verdad?, que tiene comentarios bíblicos, ¿verdad? Un diccionario bíblico que me regalaron también y este que me lo regaló mi novio, por cierto, que muy feliz. Es importante tener siempre eso porque ahí nos aparece todo. ¿Qué debemos de hacer, verdad? Dice que un manual bíblico es un recurso relacionado con los diccionarios, ¿verdad? Es un tipo de enciclopedia, por decirlo así. Es un tipo de enciclopedia. Dice que a través de un atlas bíblico podemos conocer el contexto geográfico de los lugares que menciona la Biblia. Podemos comprender, por ejemplo, el papel que jugó la geografía en los viajes misioneros de Pablo. Y los comentarios bíblicos, dice que hay varios retos cómo estudiar la Biblia, la cultura en la que fue escrita, muchas de las costumbres, prácticas en esa época. Los comentarios buscan proporcionar comprensión de lo que estamos leyendo y son de gran ayuda para
para pasar las barreras del entendimiento, es como tener un maestro y de gran experiencia sentado a la par de uno. Es sumamente importante un comentario bíblico. Así que vamos ahora a aprender, ¿verdad? Cómo hacer un devocional. Bueno, ya aprendimos un poquito, ¿verdad? De cómo nosotros, que la Biblia, qué debemos de hacer, ¿verdad? Es sumamente importante todo esto. Entonces, qué importante es aprender sobre todo esto sobre la Biblia, ¿ok? Ahora vamos a aprender cómo hacer un devocional, ¿verdad? Es muy importante como por dónde empezar, ¿ok? Tal vez nos hemos preguntado cómo empezar, qué es un devocional, ¿verdad? Muchas veces hemos oído decir que es necesario tener un devocional diario, pero el primer problema con el que nos encontramos es que no sabemos qué es eso. Muchas veces no sabemos. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, decían, es que van a hacer un devocional y hacer un devocional. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Verdad? Luego decía, ¿será un tiempo de estudio de la palabra? ¿Es solo un tiempo de lectura? ¿Es un tiempo de oración? ¿Cómo se hace un devocional? ¿Cómo puedo hacer un devocional diario? Esto es lo que trataremos de contestar hoy, ¿ok? Así que es importante que anoten qué es un devocional, ¿ok? Un tiempo devocional es básicamente un tiempo de comunión con Dios, un tiempo especial que apartarás para escuchar a Dios y platicar con Él, ¿ok? Eso es muy importante. Esto se hace a través de la oración y la lectura, de su palabra. Pero a la vez, la característica más importante de un devocional, para que lo anoten ahí, y lo que lo diferencia de un tiempo de lectura es un tiempo devocional, de un tiempo devocional, tiene un énfasis en aplicación práctica de lo que Dios está diciendo. Es decir, un devocional me permite tener instrucciones precisas de lo que Dios está diciendo, no solo de un conocimiento intelectual de lo que Dios dice, es no solo adentrarme en su carácter o en mi naturaleza, sino pasos concretos que me ayudan a cumplir la voluntad de Dios. Así como la relación de una amistad entre dos personas que se cuentan secretos, que se llevan muy bien. Por ejemplo, yo me llevo muy bien con Sonita, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo voy a la casa de Sonia, bueno, nos podemos enojar, pero cuando yo llego donde Sonia, a mí se me olvida todo, yo le cuento secretos, ella me da de comer, nos llevamos muy bien, nos contamos chistes, nos abrazamos, nos reímos, todo. Es algo tan bonito, ¿verdad? Entonces, asimismo, es una relación de amistad entre dos personas que crece a medida que uno comparte con el otro, más actividades, más secretos, más cosas en común, más tiempo de conversaciones, risas y llanto. De la misma manera, mi relación con Dios se fortalece en mis tiempos devocionales, ¿ok? Eso es sumamente importante. Él va creciendo porque lo conozco personalmente cada día un poco más, ¿verdad? Es importante. Voy conociendo, no solo de conocer a Él, de Él, sino conocerlo a Él, conocer cómo es Jesús, cómo es. Ese va a ser mi tiempo devocional. Voy a conocer a Dios, voy a tener una amistad tan bella con Jesús que voy a hacer devocionales todos los días. Por eso es importante que nosotros lo hagamos. Ok, ¿por dónde empezamos? Ok, ¿cómo hacer un devocional? ¿Por dónde empiezo? Como número uno, determina una hora fija para hacer tu devocional. Si usted trabaja, si usted estudia o no sé qué, cómo tiene usted un calendario de su día, determine una hora fija para tu devocional. Escoges, por decirte un ejemplo, mi tiempo es de noche. Es súper cansado, ¿sí? Mi tiempo es de noche, después de que salgo de trabajar y de hacer muchas cosas, mi tiempo es de noche. A veces, como el sueño me gana, entonces puedo hacerlo en la mañana, ¿verdad? Me levanto muy temprano, que es una de las cosas más difíciles del mundo, ¿verdad? No sé si muchos comparten conmigo, pero es muy difícil levantarse a las 4 de la mañana, hacer un devocional, pero no es imposible tampoco, es muy bonito, es una experiencia única, lindo,
precioso. Entonces, como número 1, determinar una hora fija para el devocional y apegarse a ese horario. No intentes hacer tu devocional en un tiempo libre. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que nunca encontrarás de ese tiempo más. O sea, yo no puedo decir, apenas tengo un tiempo de hacer un devocional, porque tal vez voy a tener solo un tiempo libre y lo puedo hacer ese día, pero ya otro día no. Entonces, escoge un día que realmente puedas. Cada día el tiempo que vas a utilizar para tu devocional, optimizarás cada uno de tus encuentros con Dios. Ahora, como número 2, elige un libro y haz tu devocional en él desde el principio hasta el final. No es que hoy empecé uno y ya no más, y voy con otro, no, termina. ¿Verdad? No es recomendable que simplemente abras la Biblia al azar cada día porque corres el riesgo de pasar por altos aspectos importantes del contexto, entonces no es recomendable. La Biblia es una carta de amor que Dios te escribió, así que toma un libro por comienzo y sigue hasta el final. Es como una carta de amor, ¿verdad? Y como número 3, elige un lugar fijo en tu casa. Yo tengo un escritorio en la pura sala de mi casa y lo tengo lleno de libros y de cosas y de todo. Entonces, mi novio a mí me dice que él no puede vivir con libros, así tantos libros en un escritorio y con cosas. Yo tengo la computadora, tengo esto. Y él me dice, yo no puedo, yo me desespero. Y mi manera, mi lugar fijo de hacer las cosas, de estudiar, es en este escritorio, con los libros, con los lapiceros, con todo, con mi taza de café, que no me falta. Aquí hago todo siempre. Ese es mi espacio, ese es mi lugar. Así que te motivo a que escojas un espacio que solamente usted pueda estar ahí tranquilo, ¿verdad? Donde no se pueda distraer y eso ayudará a todo. Ahora, como 4, ten listas todas las cosas que vas a necesitar. Una Biblia, un cuaderno, un lápiz, un sacapuntas o un tajador. Guárdalas en el lugar donde siempre hagas tu devocional. El tener todo listo evitará tener que levantarte, buscar algo y todo, ¿verdad? Entonces es importante esto. Es muy importante que tengamos todo listo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Como paso número 1, vamos con la oración. Una vez que hayas elegido un libro, pongamos como ejemplo el que elegimos, el Evangelio de Marcos, por decir algo, lo primero que vamos a hacer es orar para pedirle a Dios que nos ayude a escuchar y podamos ver cuál es su voluntad, ¿verdad? Haz una oración corta que te ayude a recordar delante de quién te estás presentando y que alinee tu corazón con el de Dios. Recuerda que este no es tiempo de oración e intercesión por otras personas, sino que es el momento en que un soldado se está presentando delante de un capitán a recibir órdenes, instrucciones y no a pedir favores. Cuando nosotros vamos a orar, antes de hacer un devocional, no vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? A pedir favores, no, ya. Eso va a ser en otro tipo de oración, ya cuando te vas a dormir y ya cuando no. Pero cuando vas a hacer tu devocional, tienes que primero presentarte como un soldado. Hola, Señor, soy Stephanie, mi Dios, aquí estoy. Quiero comprender tu palabra, quiero que me instruyas, que me ayudes, que me guíes, ¿verdad? Es algo muy lindo, tiempo de oración, ¿ok? Y como número 2, dice, lee y marca y medita. Lee y marca. Enseguida comenzamos a leer un capítulo que nos corresponda. Varias veces, pero vamos a leerlo con un lápiz en la mano y marcando todo lo que nos llame la atención. Es decir, puede ser alguna frase que nos suene extraña o interesante, alguna palabra que se repita muchas veces, alguna actitud de un personaje determinada o algo. Podemos leer y marcar. De hecho, que esta Biblia que yo tengo no me gusta para nada rayarla. Hay otra Biblia que tengo ahí, que es así la rayo, ¿verdad? Porque esta no me gusta. Si a usted no le gusta rayar la Biblia, no le gusta, que es como yo, que no le gusta ni una hoja doblada, ¿verdad? Entonces, para eso tiene un cuaderno para que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Y usar algunos cositos para que los pueda pegar en cada hoja. Hay que meditar en la palabra
En este momento te darás cuenta de que hay algunas cosas que ya has marcado en tu Biblia. Concéntrate en esas porciones, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere decirte y elige el que más te llame la atención, ¿verdad? Toma tu tiempo para meditar en esa porción. Hoy en día entendemos la meditación como tratar de poner la mente en blanco, pero en la Biblia meditar es todo lo contrario. Es llenar mi mente de los pensamientos de la palabra, porque yo no voy a poner mi mente en blanco. Eso es lo que el mundo está queriendo decir, pero todo lo contrario. Es llenar mi mente de los pensamientos de la palabra. Repasa varias veces este pasaje que te llamó la atención y pregúntate, ¿hay algo aquí que tengo que imitar? ¿Hay algo en este pasaje que tengo que evitar? ¿Me identifico con alguna actitud que aquí se menciona, etcétera? ¿Ok? Entonces, podemos convertir este pasaje en una oración. Por ejemplo, el Salmo 1 podría ser así. Señor, te ruego que apartes mi oído de consejos malos y el resto de lo que siga en ese pasaje. Toma tu tiempo, no trates de acelerar las cosas y llena este tiempo de meditación y oración. Recuerda que Dios quiere hablarte. ¿Ok? Y como el siguiente paso dice, escríbelo. Escríbelo, ¿ok? Escribe esa parte. Vamos a ver, sí, dice, escríbelo. Ahora voy a tomar esta porción. Usted dice, bueno, ahora voy a tomar esta porción y con ella voy a llenar la hoja que tengo a continuación. Voy a tomar desde el versículo tal a tal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Disculpen, se me pasó ahí. Siempre tienes que escribir, ¿verdad? Todo. La palabra de Dios, por decirte un ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pongamos un poco de algunos aspectos de este pasaje. Por ejemplo, bueno, ahí, ¿verdad? Lo leímos. Entonces, vamos a escribir, enseñar. La palabra de Dios me puede enseñar, o sea, marcarme un camino por el cual yo puedo caminar. Me redarguye, ok, redarguir es utilizar un argumento en contra. Nosotros vamos ahí sacando, escribiendo cada palabra. Por ejemplo, corregir. Esta palabra quiere decir restaurar. Entonces voy a escribir ahí que corregir quiere decir restaurar un estado correcto o algo así. Instruir en justicia. La palabra de Dios no solo nos enseña cómo quiere Dios que yo camine, no solo me dice que me estoy desviando de su camino y no solo me dice que debo hacer para restaurar mi caminar. Además de todo eso, me da instrucciones claras, precisas, para poderme mantener en justicia, ¿verdad? O sea, en el camino de Dios. Todo eso lo podemos escribir, ¿verdad? Por eso es importante sacar un texto bíblico y poner cada palabra qué significa para poder entenderlo cada día más. Ejemplo, enseñar. ¿Cuál es el principio bíblico, mandato que me enseña la palabra? Ok, los discípulos consideraron más importante seguir a Jesús que cualquier actividad que estaban realizando. Dejaron su seguridad económica, dejaron sus comodidades y su círculo de confort, todo en el mismo instante en que los llamó. Dios quiere que lo siga a Él por encima de todas mis actividades, aunque implique algunos sacrificios de que Él tendrá cuidado de mí. Entonces, tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Cada vez que hacemos un devocional y vemos cada ejemplo, cada situación, entonces nosotros tenemos que hacer práctica de eso. ¿Ok? Vamos a ver, dice que termina con oración. Termina tu tiempo devocional con una oración, pero ten en cuenta lo que Dios te acaba de decir. Déjame explicarte eso un poquito más. ¿Alguna vez has estado contándole a alguien algún asunto importante y cuando terminas de hablar, la otra persona simplemente te cambia el tema o te interrumpe para preguntarte? Bueno, no sé, a mí me ha pasado, yo lo he hecho y me lo han hecho, es horrible, que yo estoy hablando y me interrumpen, es feo. O cuando alguien habla y yo interrumpo, también es horrible, es algo que no, que
tenemos humanamente, ¿verdad? Entonces, por decirte ese ejemplo, algo que no tiene nada que ver con las pláticas es que en realidad esa persona no estuvo escuchando lo que tú le decías, sino que se quedó pensando en otra cosa, en algún pensamiento suyo. A veces nos sucede lo mismo con Dios. Él nos habla en nuestro devocional sobre obediencia, por poner un ejemplo, y en mi oración final yo le pido que me dé un aumento de sueldo. Entonces eso no debe ser así. Hay que terminar en oración de lo que estábamos leyendo, de ese devocional. Entonces es importante que nosotros terminemos en oración que nosotros sin que nosotros nos desviemos, ¿ok? Sin interrumpir ese momento devocional, que yo estoy terminando mi devocional y que le pido al Señor que me suba el salario, no. Estoy concentrado en mi devocional. Y para finalizar, dice consideraciones finales. Recuerda que el verdadero propósito de hacer tu devocional no es encontrar verdades ocultas o aspectos novedosos de la palabra, sino que tener una comunión con Dios y recibir instrucciones suyas. No busques nuevos descubrimientos, sino que una nueva comunión e instrucción. Considera siempre que un devocional no es algo obligatorio, sino es un privilegio. Así que yo quiero que apuntes eso por ahí. No es algo obligatorio, sino que es un privilegio. Hacer un devocional, es decir, acércate a Dios con una actitud correcta y no regañadientes, enojado. Ten paz, tu salvación no depende de tus tiempos devocionales, claramente que no, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Entonces, pero tu comunión con Dios será mucho más cercana mientras más fiel seas en tus devocionales. Eso es que tengas ese hábito, vamos a construir este hábito de que puedas hacer un devocional, ¿verdad? Así paso a paso, cómo hacer un devocional. Un devocional no es algo mágico, no es una fórmula para obtener cosas, sino es una manera de fortalecer tu comunión con Dios. No hay una forma correcta de tener tu devocional, es una relación siempre, hay un toque de singularidad. Ahora bien, no hay una forma correcta. Sí hay ciertos lineamientos que son esenciales, como los que te dije, pero no es algo así cuadrado, que así lo debo de ser. Cada quien tiene su manera que poco a poco va a ir descubriendo. Se basa en la palabra de Dios, no en sentimientos, ni en sensaciones o corazonadas, porque todo esto es engañoso. Pero las escrituras son la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, estar siempre atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Ok? El hacer mi devocional es una decisión personal. Hoy vas a estar decidido a hacer tu devocional. Qué lindo es aprender, qué lindo es aprender. Hacer el devocional es una decisión personal, así que toma la decisión y consciente, mucho más allá de mi estado de ánimo. Aunque esté triste, aunque esté, yo sé que cuesta, no voy a decir que es fácil, nadie dijo que era fácil, pero es importante hacerlo, es importante hacer tu devocional, no que mi estado de ánimo no dependa de eso. Es una necesidad como comer. Aunque a veces sienta que no tenga hambre, sé que necesito alimentación. No hay sustituto para el alimento que recibo a través de la palabra de Dios. Es algo tan importante. Bueno, yo no sé si hay alguna persona que exista, que está viendo, que no le dé hambre, ¿verdad? A mí siempre me da mucha hambre. Entonces, así debe ser nuestro día para nuestros devocionales, ¿verdad? Que sea como esas ganas de comer los 3 tiempos. Qué lindo, ¿verdad? Que usted tenga un día, una vez por día, un devocional. Qué hermoso sería. Si usted ve que se le complica por el tiempo, lo puede hacer por semana, pero que sea algo fijo, y va a ver usted cómo poco a poco su conocimiento, su actitud, su testimonio, todo va a ir cambiando. Si al principio siente que no puedes, que Dios no te habla o etcétera, no se desaliente. Persevera en sus devocionales cada día. Sigue avanzando y en oración. Necesitamos aprender a escuchar a Dios, y a veces requiere un poco de práctica.
Si vas al gimnasio, no vas a ver resultados terminando la primera serie de ejercicios, porque no. Pero si eres constante, los resultados serán evidentemente pronto. No te desanimes, recuerda que Él ha enviado su espíritu para enseñar su voluntad a través de la palabra, así que confía que Él lo hará, Él lo va a hacer, pero tenemos que esforzarnos y no marchar, no, o sea, no irnos para atrás, sino ir adelante. Como yo lo decía en una ocasión, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, así como nosotros aprendemos a escuchar, por ejemplo, por decir un ejemplo, yo sé cómo es la voz de mi mamá, entonces cuando mi mamá me llama, yo ya sé que es ella. Cuando mi mamá me ha dicho la primera palabra, yo digo, es mi mamá. O cuando mi novio me llama, es mi novio. ¿Por qué? Porque yo, de tanto tiempo de estar con ellos, yo aprendí a escuchar la voz de ellos, la conocí, pues así va a ser con Dios. Voy a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar más tiempo con Él. Entonces, es muy importante eso. Ahora, esto es muy importante, cómo leer la Biblia en un año. Espero que hayas aprendido bien de cómo hacer un devocional. Es muy, muy importante esto, ¿verdad? En mi Biblia, en la parte de atrás, dice, hay un plan de lectura. Es importante, yo no sé si tienes Biblia ahí, ¿verdad? Pero ahorita, al finalizar, el que se quede hasta el final, les vamos a regalar una Biblia de estudio, ¿verdad? Para que estén ahí. Voy a hacer unas preguntas y el que responda se va a ganar la Biblia. ¿Ok? Casi siempre en la mayoría de Biblias hay un plan de lectura. En esta mía me encanta porque dice que es un plan de lectura de 3 años para aquellas personas que están muy ocupadas, entonces que no pueden hacerlo en un año. Sin embargo, hay una manera de leer la Biblia en un año. Yo tengo que hace mucho, me lo había regalado un pastor, de cómo leer la Biblia en un año, y yo ahí lo tengo, que por cierto, los que escriban ahí en el chat, yo el domingo en la iglesia lo voy a estar repartiendo, es unas hojas donde trae todos los meses del año, enero, febrero hasta diciembre, de cómo leer la Biblia paso a paso, ¿verdad? Y ahí para que ustedes vayan anotando, se los voy a dar el domingo, si ustedes me escriben ahí, yo se los puedo llevar ya impreso para que ustedes lo tengan, yo lo tengo ahí para que sepan, pero un plan de lectura, si se van a sus Biblias, si las tienen ahí a mano, casi siempre al final sale en sus Biblias un plan de lectura. ¿Ok? Entonces, dice, planes de lectura de la Biblia. Lo voy a leer a como está en mi Biblia Reina Valera 1960. Dice, dice cómo encarar la lectura de la Biblia. Para leer y estudiar de la Biblia recurrimos al mismo conocimiento, técnicas y competencias que usamos para leer cualquier otro documento. Sin embargo, la Biblia agrega otra dimensión. Las escrituras fueron redactadas por seres humanos, pero su autor originario fue Dios, mismo quien intervino, a través de diferentes autores humanos, que era lo que yo les decía anteriormente. Lea la Biblia esperando crecer, ¿ok? La lectura bíblica es como la leche, como les decía. Lea la Biblia para adquirir entendimiento y dirección. Lea la Biblia para ser corregido y purificado. Es un espejo. Lea la Biblia por placer. La palabra de Dios es como la miel. Acá hay un plan de lectura de 3 años. Y aquí sale enero, febrero, marzo, abril, todos durante 3 años para leerlo completo. Pero como les dije, si ustedes me escriben ahí, yo el domingo en la iglesia, en el culto, les estaré repartiendo un plan de lectura durante un año, para que puedan leerla un año, ya sea que lo empiecen en el 2021, pero la idea es que empiecen ya a leer, ¿ok? Ahora vamos a ¿qué debería leer un nuevo creyente? Tal vez se han preguntado muchos, o tal vez muchos quieren decirle a algunos de sus discípulos, o tal vez a personas que han estado llegando a la iglesia, ¿qué debería leer un nuevo creyente? ¿Ok? Vamos a ver. Aquí dice. Vamos a ver. ¿Qué debería leer un nuevo creyente? ¿Por dónde empezar a leer la Biblia, verdad? Bueno, esta es una de mi sugerencia personal, ¿verdad? Dice que
Empieza leyendo Lucas. Este libro narra la vida y el ministerio de Jesús, aunque es el evangelio más largo, creo que es más fácil de leer si eres un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque ahí te vamos a presentar a nuestro amado Jesús, aquel que murió por ti y por mí, ¿ok? Entonces ahí sale todo como Jesús, ¿verdad? Entonces empieza leyendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ese libro narra la vida y el ministerio de nuestro amado Jesús. Es lo más importante que aprendas, que conozcas a Jesús, quién es Él, qué hizo con nosotros. Y aunque es el Evangelio más largo, creo que es más fácil de leer si eres un nuevo creyente. Luego puedes leer los Hechos. Este libro continúa la historia justo después del final de Lucas, contando que Jesús siguió haciendo a través de su iglesia, luego de su ascensión. Además, aquí tenemos la historia del apóstol Pablo, el hombre quien Dios usó para escribir la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Entonces, es sumamente importante que puedas leer esto. Luego puedes leer Efesios. Esta carta resume la esencia de la vida cristiana. En sus primeros 3 capítulos, Pablo explica lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a sus pecadores. En sus últimos 3 capítulos, Pablo explica cómo debemos vivir en respuesta a eso. Eso lo estuvimos estudiando con la líder de jóvenes, Sonia Martínez, que ahí nos puso un plan de lectura y empezamos a estudiar todo referente a Pablo, y es muy importante y muy bonito ese plan de lectura. Luego de esas lecturas, puedes leer los evangelios de Juan y luego Romanos y luego Salmos, y ahí sí vamos, pero puedes empezar a leer el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, ¿verdad? Que habla de la vida de Jesús. Quiero también decirte que si hay algo que no entiendes o hay algo que no sabes cómo llegar al evangelio de Lucas o a los evangelios, puedes acercarte a cualquier líder, al pastor, a mi persona, con mucho gusto, a Ana Pastrán, que es la directora de este eje tan importante, ¿verdad? Y saber mucho que hay personas en la iglesia que te pueden brindar ayuda, ¿verdad? También a muchos de los ministros de alabanza, está Bernal, está Kendra y está Sonia, está Brian también. Hay muchos que te pueden brindar la mano para que puedas ayudarte. Dice, hoy es un gran día. Entonces, con esto termino para decirte que hoy es un gran día para empezar a leer la Biblia. Nada se compara a la bendición de conocer la palabra de Dios y recibirla en nuestra vida. Por tanto, te animo a persistir en la lectura de la Biblia con diligencia, velando por ti mismo, porque de ella proviene de Dios. Si eres un nuevo creyente, aquí tienes una recopilación de recursos muy buenos, personas que te puedan brindar la mano, que te puedan ayudar, totalmente gratuito. La palabra de Dios es para la salvación, para que podamos entender el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Así que el Señor los conceda siempre en atesorar su palabra. Quiero darle las gracias y quiero decirle, bueno, que me escriba ahí, que me digan cuáles son los riesgos a evitar a la interpretación de la Biblia, que me lo escriba ahí para poderse ganar una Biblia de estudio, que me lo escriban ahí, que le den me gusta, que le den me gusta a la página, que compartan también esta enseñanza en sus Facebook personales y poderse ganar la Biblia. Y para los que deseen el plan de lectura de un año para podérselas llevar el domingo, que también me escriban, o también se les puede dar directamente hasta la casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, la verdad. Creo que hemos visto demasiados. Se nos dio una buena información y ha sido, de verdad, bastante provechoso. Esperamos que para todos haya sido así también. Como ella lo mencionó, lo más importante es también que haya sido bastante provechoso para todos. De parte nuestra, muchísimas gracias. Esperamos mañana también estar conectados con todos. Muy buenas noches.